Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hoy es martes 20 de febrero y esta es la segunda hora de Primer Movimiento. Querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Buenos días otra vez. Hola, Lisa, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues bien, esta revisión que hizo Pablo Romo en la primera hora de Primer Movimiento Buenísimo. sobre los exámenes que el conjunto de organizaciones de la sociedad civil, partidos, académicos tienen que hacer para decir cómo vamos, cómo van los países. ¿Cómo ves, queridísima jefa de información, Juana Inés de ESA? Buenos días otra vez. Pues sí, Luisa Iglesias, recuerden que desde las 7 de la mañana estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y por supuesto en www.radio.unam, y desde ahí hemos estado conversando sobre trastornos de déficit de atención y sobre todo esto que mencionaba Miguel Ángel de el alto comisionado para las Naciones Unidas está poniendo en orden un informe sobre México y está recibiendo sobre todo observaciones por parte de la sociedad mexicana. Así es que si a usted le interesa, si cree que hay cosas que se deban decir, creo que es interesante lo que se pueda decir de manera colectiva sobre lo que estamos viviendo en México y la importancia que tiene que se le dé visibilidad internacional. Bueno, pues ahí está la invitación. Hay muchas invitaciones en nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook. Por aquí nuestro queridísimo amigo Roberto Coria nos está invitando a las jornadas de literatura de horror que van a ser en homenaje a Mary Shelley en la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, 23 y 24 de febrero. Oigan, ya viene la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Falta muy poquito. Me acabo de dar cuenta. ¿Cuándo empieza? ¿El viernes? El jueves. El jueves vamos a estar transmitiendo parvadas de papel de 5 a 7 de la tarde. Vamos, el jueves nos toca, vamos a estarnos turnando los diferentes conductores de Radio UNAM y vamos a estar el jueves. ¿Quién es Héctor Castañeda. Siempre tengo que pensar seriamente cómo se llama, porque no se llama, en su acta de nacimiento no dice perro muchacho, ya me fijé. Oye, pero pidos porque a mí me tocaba con el perro muchacho el viernes, ¿o no? No. ¿O no? A ti la segunda vez o el otro viernes te debe tocar a ti. Oye, va a estar muy bueno. Va a estar verdaderamente bueno, querida Juana Inés. Entonces vas a estar el jueves transmitiendo. Vamos a estar transmitiendo, comentando de la inauguración, platicando con Fernando Macotel, el director, y sobre todo viendo qué prepara el estado invitado, que es Campeche. Qué va a pasar con el estado invitado, qué va a pasar con las actividades culturales, lo que se va a hacer para jóvenes, todo aquello que vaya a suceder. Va a estar bastante interesante, no se lo pierdan. Toda la próxima, esta semana, finales de esta semana, la próxima, y si no me equivoco son 2 deliciosas semanas de muchísimos libros, presentaciones, conocer a tu autor favorito, agarrarle la mano y decirle, pero cuéntame por qué escribiste eso, y que te diga, no, sin comentarios, y entonces porque yo ya había firmado el contrato, hazte para allá. Ya cuéntenos quiénes van a ir a la FIL. Les iremos compartiendo en redes sociales los horarios de los que van a estar conduciendo por allá. Si no me equivoco, estará Luis Flores, estará Mario Conde, también estará Deyanira Morán, estará Tamara Quirós. Tamara Quirós, le mandamos un gran abrazo. Quédense con nosotros, ya les iremos contando, los invitamos a que nos escriban, a que nos llamen al 55 36 43 39 y nos vamos, si no me equivoco, directito a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Nota nacional. Los martes de cada 15 días son martes de Lorenzo Meyer. Martes de Meyer. Sí. Lorenzo, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Pues razonablemente bien, espero que ustedes también. Sí, así razonablemente también. Bueno, pues el tema que propuse para este encuentro con el auditorio es casi el inevitable. Los 3 candidatos presidenciales ya formalizaron esa calidad, ya no son precandidatos, ahora están en un periodo de cuaresma, en espera de poder ya empezar
la campaña formal, que en realidad empezó hace ya mucho tiempo. Pero esta modalidad un poco absurda, o mucho absurda, tiene que cambiar para la siguiente elección. Ya nada de 3 fases como es la de ahora. Creo que podríamos hacer las cosas mejor, acortándola y sometiendo a la inspección del público las plataformas de cada uno de los aspirantes de una manera más sucinta, tener los debates y poder acortarlo como otros países más razonables lo han hecho en, no sé, 2 meses, algo mejor. Pero en fin, el punto es que esta vez sí se alargó como un día sin pan y todavía nos queda una larga marcha hasta el 1 de julio para la elección. Bueno, ¿qué es lo que hemos visto en estos momentos en que ya se hizo la protesta y ya son formalmente candidatos? Anaya, López Obrador y Mid. Bueno, en los 3 discursos políticos resaltó el tema de la corrupción. En otras ocasiones podían haber sido que la corrupción siempre ha estado con nosotros, la corrupción política, bueno, eso ya se da por sentado. Pero el que haya tomado el primer lugar ahora, eso no siempre fue el caso. En otras ocasiones pudo haber sido el tema de la economía, el tema del crecimiento, también obviamente el tema de la estructura social tan sesgada, que bueno, ese también es una herencia viejísima en México, pero ahora es la corrupción y no la violencia, que es la otra característica de la época. La cantidad de asesinatos que se han tenido en el último año sobrepasa la de todos los anteriores, donde se tenía registrado no solamente el número de asesinatos, sino producto de qué. Y aquí los que son producto de ejecuciones del crimen organizado, pues son la mayoría. Así que ahí tenemos otro problemón, pero bueno, se centraron en el que las encuestas ponen como uno de los temas más importantes, y que es este tema de la corrupción. Los 3 se dijeron que van a ser implacables con los corruptos. Bueno, aquí hay un punto que vale la pena explorar. Resulta que 2 de los 3, sus partidos han estado en el poder, y cuando han estado en ese poder no han actuado contra la corrupción. El PRI es el caso más patente y hasta patético. Es el partido que más tiempo ha estado en el poder en México, y es el que está en el poder ahora cuando se pone de manifiesto de una manera tan clara ese tema de la corrupción. El candidato del PRI ha sido secretario de Hacienda, y ahora con el escándalo que estalló en Chihuahua, en el cambio de gobierno, cuando Javier Corral se hace cargo de ese gobierno y se investiga, queda clara la manera como se ha desviado dinero público, dinero federal, para las arcas del PRI, y que la Secretaría de Hacienda es un instrumento básico, es la que da los recursos y aprueba esos recursos. Y ya vimos lo relativamente fácil que es eso. En un gobierno estatal se crean empresas falsas, la Secretaría de Hacienda aprueba el dinero, ese dinero luego se pasa a otras empresas falsas, y luego esas otras empresas falsas se la dan al PRI. Pues no es muy difícil la cadena.
pero pasa por Hacienda. Entonces, no puede uno menos que preguntarse qué hacía Meade. Él puede decir, bueno, cuando el caso de Chihuahua yo no estaba allí, estaba el otro señor que me propuso para ser candidato a la presidencia, que es Luis Videgaray. De todas maneras tienen allí un gran problema de credibilidad. Uh-huh. El PRI realmente ya no podemos darle el beneficio de la duda. Se dice el candidato actual del PRI no tiene casa en Malinalco, que le haya dado un contratista mientras tenía relaciones con él en el Estado de México. No, eso no se puede decir. Pero aquí tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Luego está el caso del PAN. Anaya, el joven Anaya, lleno de energía y con un discurso feroz, dice que no le va a temblar la mano, que él se va a enfrentar tanto a la corrupción como al crimen organizado y que van a ver lo que es. Noto cierta irrisión en tu tono, Lorenzo. Como que no te lo estás tomando en serio. Amar a Dios en tierra ajena. Pero el PAN estuvo 12 años en el poder y nada más por recordar lo que ha pasado con Pemex. En los 12 años del panismo, Pemex se convirtió en objeto de extorsión, de saqueo impúdico y no se hizo nada. Fox prometió ir a pescar a los peces gordos, tampoco hizo nada. Entonces hay algo, Morena tiene hasta cierto punto la ventaja de que es nuevo y entonces no tiene historia. Aunque muchos de sus integrantes sí tengan una historia, querido Lorenzo Meyer. Bueno, sí. Algunos, pero, no todos, pero muchos. Eso te iba yo a decir. Dijiste muchos. Algunos sí tienen historia. Uh-huh. Y algunas de esas historias no son malas, yo creo que hay una mezcla. Pero el propio líder de eso, Andrés Manuel, el ya sabes quién, en el discurso de Anaya. ¿Recuerdan cuando hubo una demanda para que el gobierno del Distrito Federal pagara unos terrenos acá por el sur de la ciudad, que apareció una familia que dijo que ellos habían sido los dueños de esos terrenos que habían sido expropiados y que ahora les debían cientos de millones de pesos, y que un juez dijo que sí, que se los pagaran, y que lo más fácil hubiera sido para Andrés Manuel pagarlos, porque pues era la orden del juez? Y sin embargo se puso a investigar qué pasaba allí, descubriendo que en realidad eran terrenos que nadie conocía bien a sus dueños. Alguien en el Registro Federal de la Propiedad se dio cuenta de eso, hizo lo necesario para adjudicarlos a alguien y luego cobrar. Sí hay una historia de lucha. Creo que ese además no terminó bien, porque el aparato jurídico logró que de todas maneras se les pagara. Pero sí hay un esfuerzo. En fin, es el único que puede uno, nada más porque es nuevo, Morena, decir que hay ahí algo, una cierta posibilidad de que se cumpla la promesa. Uh-huh. Pero tiene razón, hay algunos personajes. Ahora, esos personajes que están, el PRI no ha puesto sus candidatos. Cierto. El PRI no ha puesto ni a quienes pondrá Meade en el gabinete, porque los ponen hasta el final, hasta el último día, porque si no se le van a algunos. Como todos están esperando algo, dejan la sorpresa hasta el último día. Sí. Así más o menos ponen un candado, pero tampoco se ha dicho quiénes son sus candidatos al Senado y
y a la Cámara de Diputados, etcétera. El Frente sí lo dijo, por ejemplo, ¿no? En algunos casos. Pero aquí estamos a la espera de a ver a quiénes ponen. Hay todavía una espera en los puestos secundarios. En el caso de Morena, pues ya no hay sorpresas, ya están todos. No queda claro en qué hay expanistas, por qué hay expriistas, y eso ha despertado bastante inconformidad entre los morenistas de Hueso Colorado, que no considera que un partido más o menos de izquierda, porque, bueno, todo depende de cómo se defina la izquierda, acepte, los críticos han puesto acepta cascajo, pero, y con eso, quizá ya se me terminan mis 10 minutos, ya me pasé. No, Lorenzo, estamos muy atentos aquí. El tema de cómo se puede hacer frente a esto que el propio Meade ya nos dijo, y nos lo dijo con una sinceridad que esa sí se la agradezco. Dijo que él y su partido piensan remontar esta etapa difícil. Él lo aceptó, que están en una etapa muy difícil, que enfrentan una de las elecciones más difíciles de su vida, etcétera, etcétera, siguiendo el ejemplo del Estado de México. Eso lo dijo al terminar su precampaña. Hombre, que es la inspiración. Dijo que está inspirado en el Estado de México. No, bueno. Esa elección es una de las elecciones que no deberíamos de volver a ver nunca jamás en nuestras vidas en México. Pero decir que la voy a repetir a nivel nacional, vaya que sí es toda una, pues es una propuesta. No, pues casi una provocación. Pues una amenaza, desde luego. Ahora, ¿cómo le hacen desde el otro lado, y quien por ahora es el puntero, para hacer frente a esto, que es una elección de Estado en donde el gobierno federal pone todo el dinero, en donde se aceptan recursos por debajo de la mesa, en donde el INE, el Tribunal Federal y las organizaciones que vigilan las elecciones al interior del Estado, todas están colonizadas, algunas más, otras menos, por el PRI? Pues la única manera de defenderse es no cerrándole la puerta a todo aquel que quiera entrar, para hacer con ese cascajo una especie de cortina como las de las presas, para evitar se les venga encima el tsunami de la elección de Estado. No nos gusta a muchos el que antiguos dirigentes del PAN estén en Morena, priistas estén en Morena, etcétera. Pero ¿con qué otro instrumento lo neutralizas? La amenaza ya pronunciada va a ser como la del Estado de México. Pues solamente no volviendo a repetir lo del 2006, cuando el Baester le propuso un acercamiento a López Obrador, y López Obrador, en un arranque de pureza, dijo no quiero compromisos con esa mujer ni con ese sindicato, y pácatelas, que le ganan el 2006, que casi lo tenía ganado, por 0.6% de la votación, sin que le dieran oportunidad de un recuento. En esta ocasión, si quiere ganar, tiene que ser de manera clarísima, porque se le va a venir encima la maquinaria del Estado, del dinero negro, de ese que como el de Chihuahua. Eso implica más o menos aceptar a Maquiavelo, de decir que en política la moral es distinta que la moral individual, y en función de los fines aceptar estos medios. A muchos no les gusta. Ay, es que es muy controversial eso. Sí, es controversial. Sí. Yo no estoy seguro de que
Y mira, me he pasado varios años pensándole en eso desde que me metí a Maquiavelo en un curso en la universidad, dándole vueltas y vueltas y vueltas, y no llego a ninguna conclusión clara. Pero bueno, en esas estamos, ya están los tres, y no hay ya de dónde escoger. Están desde luego los candidatos independientes que van a venir una vez que les acepten que no traficaron con credenciales, pero esos van a ser, bueno, sí, parte importante, pero van a ser como un divertimento. Lo que es central son esos tres que ya están aquí. Sí, y creo que yo me quedo con dos partes de la reflexión, a reserva de que vayamos dándole vueltas a este asunto de Maquiavelo y la moral política. Pero primero, el tiempo de campañas, la cantidad de recursos, de atención y de tiempo de medios y de discusión pública que nos toman las campañas, se distrae de muchos otros temas. O sea, no podemos hablar de reconstrucción en la Ciudad de México porque ya quién sabe dónde están todos. No podemos hablar de fiscal anticorrupción porque pues en la PGR ya no hay nadie porque pues ahorita qué, y todos estos temas, o sea, el país está en vilo, pero ¿va a pasar un año en vilo? O sea, ya vamos para un año. Bueno, dices, no podemos hablar. Sí, podemos hablar, pero ni quien nos haga caso. Pues sí, bueno, no, como poder podemos todos, pues ¿no? Sí. Por lo pronto. Pero bueno, y otra cosa, esta cosa como de los candidatos Siddhartha que acaban de salir al mundo y de darse cuenta de que existe la muerte y la enfermedad. ¡Qué barbaridad! Pero hay corrupción. No me digas. Alejandra Barrales, Miquel Arreola. O sea, ¿y quién estaba del otro lado de la cancha, no? Sí, es la calidad de nuestra clase política, pero bueno, con esos son con los que contamos. Ahora sí ya no hay otra posibilidad, y en cierto sentido, sin que lo acepte, tampoco así como a Maquiavelo al 100%, ese viejo dicho de que cada país tiene el gobierno que se merece, o podemos decir la clase política que nos merecemos, algo hay en eso. La calidad de algunos de nuestros políticos no podemos achacársela enteramente a ellos, sino que son parte representativa de nosotros. ¡Ay! Pues sí, ¿no? Es que sí. No se cayeron de un platillo volador, no se cayeron de un platillo volador, pero si el INE le sigue dando chance de hacer lo que quieran y la PGR sigue dando chance de que ocurra lo que sea, pues a lo mejor estamos poniendo el dedo donde no lo sé. Qué complicado, Lorenzo Meyer. Qué complicado es esto. Ven a la cabina, ven aquí, siéntate a seguir platicando. Pues para eso es Radio Universidad, para tratar los temas complicados. Si no se tratan ahí, ¿en dónde? Si no, ¿dónde? Pues te agradecemos muchísimo, querido Lorenzo Meyer, que en 15 días esperaremos, ahora sí que otra de estas geniales participaciones que a todos nos dejan sin saber si vamos a reír o llorar en un ratito más en la pausa que sigue. Bueno, pues muy buenos días al auditorio y hasta dentro de 15 días. Te queremos, Lorenzo, gracias, un abrazote. Vamos a música, vámonos un poco de música. Y además es que hay muchos comentarios interesantísimos de los que hacen comunidad con nosotros, otros tweets por ahí que han sido lanzados nada más en los últimos minutos. Ya iremos platicando más de estas cosas, querido Miguel Ángel. Sí, vamos a oír de Borchi, Doble Redoble.
Primer movimiento. Y hacemos la invitación a todos los que hacen comunidad con nosotros, nos escuchan o nos ven en TV UNAM o nos andan espiando por donde más les parezca. Tenemos la recomendación de que entren a Gaceta UNAM. Puede ser gaceta.unam.mx, puede ser la aplicación de la Gaceta que está en su teléfono inteligente, o puede ser su Gaceta impresa que puede encontrarse usted por aquí en Radio UNAM o en cualquier dependencia de la UNAM que le guste. Estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a 2 cuadras del Metrobús Amores. Míralos, ustedes sí comparten Gacetas. No, es que yo estaba viendo, la tuve que compartir a fuerzas Miguel porque Ángel. le eché ojo porque tiene un ejemplar, sino 2. Me la aplicó así como, mira Juana Inés, tú que si eres mi amiga te traje tu Gaceta y a mí mírame. No, solo porque Gracias, le estaba yo cargando la mano, cargando el ojo a la Gaceta. A ver, ¿qué tiene la Gaceta? Cuéntenme, yo Pues aquí la veo desde mi dispositivo inteligente. No, justamente tratan el tema del Día de la Lengua Materna. Nuestros compañeros del programa universitario para el estudio de la diversidad cultural y la interculturalidad van a hacer un montón de actividades y por supuesto van a presentar libros durante la Feria de Minería. Ese diccionario de náhuatl que siempre están codiciando todos va a estar en la Feria del Libro del Palacio de Minería. Y bueno, la Gaceta de esta semana, o por lo menos el principio de esta semana, porque sale los lunes y los jueves, está dedicada, por supuesto, a Ciudad del Cabo, ejemplo inmediato de la sequía, el día cero del agua. Y bueno, pues según la Academia, en Ciudad de México hay más preguntas que respuestas sobre disponibilidad. El viernes de hace 2 semanas hablamos sobre este tema con Luis Zambrano de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel y nos dijo que había grandes problemas, sobre todo con la regulación del trato del agua en la Ciudad de México, de los desarrolladores que de pronto drenan los mantos freáticos para construir y para que el terreno esté mejor para las construcciones, que no somos conscientes de hasta dónde estamos dejando ir el agua en esta ciudad. Queda ahí hecha la invitación para echarle un ojo a la Gaceta y nos vamos a nuestra nota del día. Venga, vámonos. Nota del día. La semana pasada el Consejo de la Judicatura Federal anuló la edición 28 del concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito como consecuencia del informe del director del Instituto de la Judicatura Federal en el que se reveló la obtención ilegal de algunos reactivos de la prueba. El 28º concurso interno de oposición para la designación de jueces de distrito inició en octubre del año pasado con una participación de más de 2,000 aspirantes quienes buscaban una de las 50 plazas. De los 2,602 concursantes, el Consejo ya había seleccionado a 91 candidatos para examinar en una segunda etapa que se efectuó el pasado 6 de febrero. Sin embargo, al descubrirse la sustracción de los reactivos de la primera prueba, se decidió cancelar el concurso y sus resultados. El Consejo informó que publicó el hecho por estar comprometido con la transparencia y para dejar constancia de que no será omiso ante posibles conductas ilegales. Para ser juez de distrito se debe de acreditar una antigüedad de más de 6 años y una calificación de 85 puntos o más a través de un examen oral y otros factores de evaluación. Y bueno, a partir de la nota de los candidatos para la judicatura vamos a hablar sobre el proceso para elegir jueces, quiénes pueden entrar, qué tienen que hacer, cuáles son los pasos, y para ello está Roberto Duque, quien es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Buenos días, Roberto Duque, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, encantado de saludarte. Luisa, Juana Inés, ¿cómo están? Aquí estamos, Roberto, con gusto de escucharte. Cuéntanos, ahora sí que, ¿qué se necesitaría en teoría en nuestro país para ser juez? Bueno, en realidad esta fase de la que estamos hablando, del examen de conocimientos, es una de varias etapas que se tienen que acreditar. Déjame ponerlo de esta manera. Lo primero que ocurre es que el Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano dentro del Poder Judicial, es decir, está la Suprema Corte, y está también el Consejo de la Judicatura, que es el encargado precisamente de todas estas cuestiones para designar a los jueces, a los magistrados. Entonces, este Consejo de la Judicatura emite una convocatoria cuando hay una vacante
o distintas vacantes para el cargo de juez, ¿no es cierto? Entonces, primero, por supuesto, pues hay que acreditar ciertos requisitos, pues de formación académica y demás, pero de nacionalidad y cuestiones similares, y luego quienes pasen ese primer filtro entran a una etapa de examen de conocimientos, que es exactamente donde se presentó este gravísimo problema de que pues se estaban sustrayendo los reactivos y alguna persona corrupta ahí aparentemente pues hizo negocio con las preguntas, ¿no?, del cuestionario en esta fase de examen de conocimientos. Luego tienen que ir a otra fase distinta, que es un caso práctico. Es como una evaluación práctica. Tienen que realizar un dictamen muy minucioso, pues prácticamente mostrando dotes en donde es posible pues realizar una sentencia, porque no cualquier abogado es capaz de hacer una sentencia, y luego hay una siguiente etapa que es una suerte de entrevista, en donde pues un pequeño sínodo integrado pues por algún consejero de la judicatura, o sea, uno de los titulares de ese órgano, y otros impartidores de justicia les hacen este examen, digamos, verbal, y luego una última en donde dan puntaje respecto al desempeño que hayan tenido dentro de la carrera judicial o cuál ha sido su trayectoria profesional y académica. Se hace también ahí una valoración, y en fin, después de todas estas fases ya es que se llega a la determinación de quién pues es ganador, digamos, de esta suerte de concurso, de esta convocatoria, y ya pueden ocupar el cargo de juez. Hay un proceso técnico muy exhaustivo, muy minucioso, que es el que se puede vulnerar. O la parte cualitativa es muy difícil, porque la parte de experiencia, de elaboración de sentencias, de filiación y de objetividad es algo que está en los antecedentes de los jueces en función o en previsión. A ver, yo veo ahí un problema, en efecto, Miguel Ángel, porque estas convocatorias para ser juez han sido cerradas, convocatorias cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Que no están abiertas para cualquier abogado, para cualquier jurista que desee ocupar ese cargo público, sino que han ido dirigidas. Se puede hacer abierto el concurso legalmente, pero yo que recuerde, pues no ha habido concursos abiertos, al menos en los últimos años no recuerdo ninguno, sino que son cerrados a las personas de la carrera judicial, es decir, que ya hayan tenido algunos cargos pues dentro del poder judicial, ¿no?, que hayan sido, por ejemplo, secretarios de un juzgado, proyectistas de algún juez o magistrado, y entonces se van, digamos, profesionalizando, y entonces a ellos es a los que están dirigidas estas convocatorias. Sin embargo, yo creo que, es mi personal opinión, Miguel Ángel, debería de existir algo, así como en el Servicio Exterior Mexicano, que es pues otro sistema de carrera, ¿no es cierto?, para diplomáticos y demás, y que tienen una escuela, un instituto Matías Romero, en donde pues se capacita precisamente para ser diplomático, para dedicarse al Servicio Exterior Mexicano. Yo creo que algo así debería de haber, porque no lo hay, en la judicatura, en el Consejo de la Judicatura en México. Es cierto que hay un instituto de la judicatura, pero no hay propiamente una escuela, un centro de capacitación, porque aquí estamos hablando no nada más de conocimientos técnicos, estamos, por ejemplo, también hablando de conocimientos éticos y también de conocimientos, digámoslo así, gerenciales, para poder manejar pues un equipo de gente. Evidentemente los jueces no andan solos por la vida como anacoretas, ¿verdad? Tienen un equipo de personas que los auxilian. Entonces, todo esto creo que podría hacerse mejor si se tuviera una escuela de estas características. Esta parte de la ética creo que es importante, porque no hay mucha manera de medirla, Roberto Duque. No hay,
digamos, más allá de que presentes, no sé, que puedes presentar, ¿no? O no sé, o tu trayectoria tiene que hablar por ti, pero digamos, en este país, ¿cómo podría hacerse, cómo se hace en otros países el proceso judicial? Bueno, Proceso primero para se selección. hace una depuración, por supuesto, en cuanto a pues, los antecedentes que pueda tener la persona de cualquier tipo de irregularidad en la que haya incurrido y con registros pues bastante precisos de, por ejemplo, pues alguna sanción interna, alguna sanción administrativa que se haya presentado, o también los cuestionamientos que se hayan tenido respecto de esta persona. Esta parte, digamos, es en lo que hace pues al historial, que tenga un historial limpio la persona que va a acceder al cargo, porque hemos visto en varias ocasiones que personas sancionadas, que ya fueron previamente sancionadas, después no hay impedimento para que les vuelvan a dar el cargo o un cargo incluso superior. Lo hemos visto dentro de la judicatura. Entonces, esa es una primera parte. Y la segunda parte, pues, tiene que ser efectivamente una evaluación en cuanto al tema del comportamiento ético que se debe tener. En esto, pues, también académicamente hay toda una posibilidad de darles esa formación, de impartir toda esta cuestión para que estén pues preparados para el cargo, especialmente en un país en donde, bueno, pues tenemos una corrupción galopante, en un país en donde hay pues ofrecimientos de toda clase para los jueces e incluso a veces también, y para eso todo el sistema tiene que estar preparado, pues hay amenazas, ¿no? Hay intento de soborno y demás. Así que no es un tema fácil, pero creo que se podrían hacer mayores esfuerzos de los que tenemos ahora. Esta prueba pone también en crisis todo el sistema de deliberación del sistema profesional de carrera, donde al final la decisión la toma un subsecretario, un director general o un director de área para elegir al personal que será finalmente posiblemente sustituido por pérdida de confianza, que es una de las características que el sistema del servicio profesional de carrera tiene. ¿Cómo pasa estos cuestionarios, estos reactivos para en términos de la legalidad de un sistema que es el del gobierno federal en general, ¿no? Sí, no, bueno, en efecto ha sido todo un fracaso el sistema de carrera del gobierno federal, pues justamente por estas cuestiones, es decir, que al final terminamos viendo que se impone el factor confianza, o que van, digamos, teledirigidas las convocatorias con requisitos muy difíciles de adquirir, pero porque hay una persona en específico que los tiene. Entonces se saca tramposamente el concurso para que determinada persona lo gane. Esto la verdad es que no se da en la judicatura federal. Es decir, si bien el concurso es cerrado y hay una especie de endogamia ahí en el Poder Judicial, porque son dentro de la propia carrera judicial, pero también es cierto que la carrera judicial es vasta, es amplia, y estos concursos en realidad justo lo que buscan es que no haya ese margen de discrecionalidad, ese margen para beneficiar a un allegado o alguna cosa así. Yo te lo digo, Miguel Ángel, yo que soy abogado, de verdad, o sea, después del examen quizás de notario, en donde se tiene que preparar, que son exámenes durísimos, y que ve uno a los colegas de uno y a los compañeros de generación y todo que quieren ser notarios preparándose, pero de veras estudian mañana, tarde y noche durante muchos meses, años a veces, y buscan aprobar esas evaluaciones para ser notario público. Bueno, pues para ser juez, yo te diría, es algo muy semejante, es prácticamente, estamos hablando de ese tipo de grado de dificultad. Entonces, esa es una de las cosas que, digamos, a mí, sin, digamos, soslayar la gravedad de que se le hayan filtrado estos reactivos y de esa trampa que alguien hizo dentro de estos concursos, hay una cosa que, digamos, me tiene
algo tranquilo, que es que de verdad, o sea, esa es una fase, pero en las fases que vienen, o sea, no es la única, las fases que vienen son durísimas también. Entonces, digamos, no es el único factor determinante. Insisto, es gravísimo lo que sucedió, pero como ya describí, pues son toda una serie de fases en donde, pues de verdad, el que no tiene muchísimo conocimiento, no hay forma de que prospere, ¿no? O sea, en tu opinión, el proceso de selección funciona. Funciona razonablemente bien, con estas dos mejoras que yo le haría: que las convocatorias fueran más abiertas y que tuvieran una escuela judicial con una capacitación más amplia que solo el conocimiento técnico jurídico, ¿no es cierto? Pero en general me parece que son evaluaciones. Pues yo conozco a mucha gente que ha participado en estos procesos, algunos han ganado, la mayoría no los han ganado, pero sin embargo nadie de los que yo conozco se había dolido de nada hasta el momento, y el problema es pues que ahora sí sucede una cosa pues así de delicada, como esta aparente pues venta de reactivos de las preguntas que venían en el examen de conocimientos. Eso desde luego es gravísimo, pero hay que ser objetivos. En términos generales, creo que es un sistema serio, con esta terrible salvedad. Muy bien, Roberto Duque, pues te agradecemos tu conversación el día de hoy. Queda ahí hecha la aclaración de que el proceso funciona, ¿no? De que realmente sí se lleva a cabo una selección cuidada. El problema es una vez que salen al mundo, digamos, ¿no? O sea, ya tienen experiencia, pero están en un lugar muy vulnerable. Sí, claro, sí, sin duda, es complejo. Y otro grave problema que hay en México, les comento rápido, Juana Inés, es el tema de que tenemos, bueno, uno ve la cantidad de jueces, son 442 jueces los que tenemos en México, y uno puede decir, pues a lo mejor son muchos, si son 500 diputados, pues está bien que haya 442 jueces. Lo cierto es que somos uno de los países en donde tenemos menos jueces por cada 100,000 habitantes, 4 jueces por cada 100,000 habitantes, cuando el promedio mundial anda más o menos en 17 jueces. Entonces esto les genera una sobrecarga de trabajo descomunal, o sea, les llegan muchas centenas de asuntos que de verdad la posibilidad para desahogarlos todos con la calidad que nos gustaría, pues no la hay. Entonces ese es otro dato que hay que tener también. ¿Y qué pasa con el nuevo sistema? ¿Que les carga más la mano o no? Sí, bueno, el nuevo sistema generó, digamos, una cuestión que se trata de agilizar, o sea, al revés, se trata de aligerarles esa carga de trabajo, porque son procedimientos pues más ágiles y en donde se concluye un juicio completo, pues ahorrando, digamos, tiempo, dinero y esfuerzo. Pero aún así seguimos rezagados en este tema y sigue habiendo una tremenda sobrecarga. Pues sobrecarga a los jueces y sin embargo funciona su proceso de elección. Muchísimas gracias, Roberto Duque, por esta conversación. Roberto Duque, por supuesto, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias a ustedes, Miguel Ángel, Luisa, Juana Inés, un gran saludo. Muchas gracias. Nos vamos a ir con música, vamos a escuchar de Beverly Road All Star, Don Dada.
Primer movimiento. Hay muchísimos comentarios en redes sociales, muchas llamadas. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Los leemos atentamente y si ahora no estamos justamente leyendo todos los comentarios es porque llegaron un montón y vamos a ir viendo de uno en uno cómo vamos respondiendo, porque hay desde el tema del TDA, lo que platicábamos con Lorenzo Meyer, esta conversación con los jueces, lo que decíamos con Pablo Romo, ha dado unas vueltas muy interesantes. Pero para todos los que están haciendo comunidad con nosotros el día de hoy, tenemos Miguel Ángel Quemain debajo de sus asientos. Tenemos libros. un libro de José Woldenberg que publicó Cali Arena, que se llama Así suele ser la vida. Son microhomenajes, son lecturas, recuerdos. Ya lo abriste, Miguel Ángel. De la academia, del cine, y sobre todo de la vida política que escribió José Woldenberg. Y lo vamos a dar por teléfono con una pregunta. Woldenberg escribió un libro en colaboración con Ricardo Becerra, que ahora renunció a la Comisión de Reconstrucción, y Pedro Salazar, que es un jurista muy importante. Sí. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama ese libro escrito a tres manos? Quien conteste la pregunta por teléfono se lo lleva. ¿Cómo se llama este que tienes aquí, querido Miguel Ángel? Así suele ser la vida, microhomenajes. Se ve buenísimo. Entonces, ¿cómo se llama el libro que escribió José Woldenberg con Ricardo Becerra y con Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas? Yo tengo en mis manos, doctor, de Carlos Velázquez, El Pericazo Sarmiento, selfie con cocaína. Todo esto nos lo envía Cal y Arena. La portada está transgresora, además, tiene su teléfono. Esto tiene la acotación de que es un ensayo personal, es un relato sin contemplaciones de un adicto a la cocaína. ¿Y a quién se lo vamos a dar? ¿Qué vamos a preguntar para esta? Por cierto, que ya están llamando, entonces hay que irle pasando las respuestas a nuestra querida Vania Nuche. Pero pues si todavía no decimos cuál es... A ver si, mientras tú le ¿Cuál es la novela que afamó a Carlos Velázquez como uno de los escritores mexicanos contemporáneos más leídos? Ándele, ya con esa. Me escribes y me lo apunta. Tenemos un libro más para los que están haciendo comunidad con nosotros. Este también está interesantísimo y esperemos que lo disfruten. Se llama Una sombra en el andén, relatos fantásticos de gatos y trenes. Ediciones Cali Arena nos trae relatos, por supuesto, de los meros clásicos, del susto, del suspenso y de la literatura fantástica. Bram Stoker, Charles Dickens, H.P. Lovecraft, E.F. Benson, Joseph Sheridan Le Fanu, Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Saki O. Henry, y tenemos más por aquí. Está bastante interesante esta edición porque generalmente cuando vemos a Lovecraft pensamos en los monstruos gigantescos y no pensamos en los otros relatos que hablan de cosas más coloquiales, ¿no? Hay unos muy buenos por ahí. Pensamos en Bram Stoker y de inmediato, o en Sheridan Le Fanu, nos vamos hacia los vampiros, no nos vamos hacia los fantasmas, no nos vamos hacia los gatos, hacia los trenes. ¿Qué pasa con Horacio Quiroga? Horacio Quiroga por aquí tiene un cuento que les va a encantar, pero de los autores que les acabamos de decir, a ver, para que no esté tan difícil la pregunta que vamos a lanzar. Hay uno que es indio, que es de la India. De los que acabo de decir. Sí. Y ahí eso está muy difícil. Bueno, ¿no? Y que ya hicimos, yo creo que ese cuento, si es el que yo estoy pensando, ya lo hicimos en radioteatro. Fue el primer radioteatro que hicimos hace como 3 años. ¿Puedes decirnos una pista? Salía de niña y hablaba así. ¿Puedes darnos una pista? Utiliza su seudónimo. Utiliza su seudónimo. Su seudónimo tiene 4 letras. Ya, es facilísimo. Está muy fácil, no es el del radio, o sea, sí es el que estás diciendo, pero no es el primer radioteatro que hicimos aquí. El cuento que aparece, ¿puedo decir cómo se llama? No. A ver, les puedo decir, por ejemplo, que está El gato negro de Edgar Allan Poe, les puedo decir que está La gata de F. Benson, les puedo decir que está El gato de Brasil de Arthur Conan Doyle. Ese lo tienen que leer y se van a dar una muy buena divertida. Y hay muchos títulos más. Por aquí también tenemos uno que les va a gustar muchísimo, que bueno, es probablemente uno de mis favoritos, Los gatos de Ultrar, este cuento de H.P. Lovecraft, donde narra una versión muy distinta de lo que él piensa que pasa con los gatos y con los niños. Todo esto y más se va en teléfono 55 36 43 39. Llámenos, díganos qué les está pareciendo lo que discutimos, qué opinan, hagan comunidad con nosotros. Seguimos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM, y si se perdieron algún pedacito de este programa, recuerden que está todo el podcast en www.radio.unam.mx, y si nos quieren ver las caras porque andamos muy bien peinados. Ya me con la mesa regañaron que no era indio, que era birmano. ¿Birmano? Sí.
Bueno, pero sí tiene 4 letras. Sí, claro. Sí es el de las 4 letras. Sí. Ándele, así se va Una sombra en el andén. Y nosotros así nos vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento en Radio y TV UNAM. Ya volvemos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 6 minutos y esta es la tercera hora de Primer Movimiento a través de Radio y de TV UNAM. Y ya se fueron los libros, Miguel Ángel, Juana Inés, si no me equivoco, los 3 libros ya se fueron por teléfono en el 55 36 43 39. Podemos dar las respuestas a las preguntas que habíamos hecho para que no dejemos esta duda que estaba circulando en esta cabina. ¿Cuál fue la pregunta de Waldenberg? La pregunta de Waldenberg, ese fue el libro La mecánica del poder en México, escrito por Ricardo Becerra, Pedro Salazar y José Waldenberg. ¿Cuál era el libro más conocido de Velázquez? La Biblia Vaquera. La Biblia Vaquera. Que no publicó Calle Arena, publicó Sexto Piso, pero es casi lo mismo. Pero pues son editoriales. Yo creo que son nos editoriales vamos a que se problemas quieren con mucho. unos y con otros. Muy bien. Y la respuesta del libro Es de una broma. Relatos Fantásticos de Trenes y Gatos era Saki. Si no me Héctor Hugh Munro, birmano, según ya nos dijo Ajá. Maya Fernández por WhatsApp, Ajá. Era birmano. Y se ponía Saki. Saki. Es de los escritores más escalofriantes que yo he leído. Pues sí tiene 2 que 3 cositas que erizan el cuerito y qué bueno que todavía existen autores que hacen eso. Y como que por lo menos lo intentan, ¿no? Sí, Porque la respuesta, sí, dimos las 3 respuestas. ya dimos las 3 Muy bien. respuestas. Es que a yo dar más libros? empecé, es que yo sigo con el libro de Carlos Velázquez dándome vueltas porque ahorita en el corte estaba leyendo unas páginas, ¿no? Que dice que descubrió la felicidad cuando descubrió la coca. Ay, nanita. Es un texto interesante. Pero es ficción, No, es ensayo. no, es O una sea, Carlos memoria. Velázquez está contando que él Es un descubrió ensayo personal Órale. sobre su adicción. Y no lo hace desde, como lo hacen muchos escritores, desde la redención, digamos, desde el pasado. Esto fue algo que a mí me pasó, sino todavía en el presente. Y eso nos mete en muchos problemas. Nos meten muchos problemas, pero también hay que conocer las biografías de nuestros queridos autores y esta otra parte, porque hay muchos que les encanta ser transgresores. A Carlos Velázquez le fascina este personaje transgresor que además ha causado polémica en todos los espacios posibles y creo que de eso se trata, creo que es lo que él está buscando justamente para poner sobre la mesa otros temas que no se discuten. Él se presenta a sí mismo como la controversia, ¿no? No sé si pasa en todos los casos, pero en muchos sí, y se ha aventado unos pleitos de crítico literario que qué sabroso. Hubiera estado bueno preguntar cuál fue su escándalo favorito de Carlos Velázquez y con eso se llevaba el libro. No, pero aquí nadie los va a plantear, tenemos más controversias, más que discutir y sobre todo palabras que sí nos llevarán a la redención y quizás será la poesía necesaria. ¿Será o no? Sí. Vamos a ver. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Pues vamos a leer y vamos a escuchar a dos poetas franceses, uno con acordes y uno sin acordes. Uno es Georges Brassens y vamos a escuchar Los pájaros de paso y vamos a leer un poema de Jacques Prévert para hacer el retrato de un pájaro. Dice, pintar primero una jaula con la puerta abierta, pintar después algo bonito, algo simple, algo bello, algo útil para el pájaro, apoyar después la tela contra un árbol. En un jardín, en un soto o en un bosque esconderse tras el árbol, sin decir nada, sin moverse. A veces el pájaro llega enseguida, pero puede tardar años antes de decidirse. No hay que desanimarse, hay que esperar. Esperar, si es necesario, durante años. La celeridad o la tardanza en la llegada del pájaro no tiene nada que ver con la calidad del cuadro. Cuando el pájaro llega, si llega, observar el más profundo silencio, esperar que el pájaro entre en la jaula y una vez que haya entrado, cerrar suavemente la puerta con el pincel. Después borrar uno a uno todos los barrotes, cuidando de no tocar ninguna pluma del pájaro. Hacer acto seguido el retrato del árbol, escogiendo la rama más bella para el pájaro. Pintar también el verde follaje y la frescura del viento, el polvillo del sol y el ruido de los bichos que de la hierba en el calor estival. Y después esperar que el pájaro se decida a cantar. Si el pájaro no canta, mala señal, señal de que el cuadro es malo. Pero si canta es buena señal, señal de que puedes firmarlo. Entonces, arráncale delicadamente una pluma al pájaro y escribe tu nombre en el ángulo del cuadro. Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que Oncle, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux, ce canard n'a qu'un bec, et n'eut jamais envie, ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baisers sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux !» Tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genois édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.
Primer movimiento. La mesa del día. Este miércoles 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, fecha establecida por la UNESCO en noviembre de 1999 en reconocimiento al movimiento por la lengua bengalí y de los derechos etnolingüísticos de los pueblos de todo el mundo. Para este año, el tema de la celebración es el de preservar la diversidad lingüística y promover el plurilingüismo para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. En el mundo se hablan alrededor de 6.000 lenguas y la mitad de ellas está en peligro de desaparecer. En México, el catálogo de las lenguas indígenas nacionales tienen listadas 11 familias, 68 agrupaciones y 364 variantes lingüísticas que ubica al país entre los 10 con mayor número de hablantes de lenguas originarias. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce que 64 variantes de la lengua se encuentran en peligro de desaparecer. Y bueno, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, vamos a hablar sobre lo que absorbemos con la lengua materna, cómo la conservamos y para qué usos está más arraigada. Por aquí fuera del aire ya estábamos empezando a divertirnos muchísimo con el tema y por lo mismo queremos darle una calurosa bienvenida a la doctora Regina Martínez Casas. Ella es directora académica del CIESAS y fundadora del posgrado de Lingüística Indoamericana del mismo centro. Regina, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nada más para aclarar, solo me tocó fundar el doctorado. La maestría ya la habían fundado desde 1990 otros colegas. Excelente, Regina, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿cómo absorbemos la lengua materna? ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde? ¿Cómo funciona todo este tema? Mira, voy a dar algunas explicaciones que mezclan la sociolingüística, que es mi área de especialidad, con literatura más de naturaleza psicolingüística. Espero no ser demasiado abstracta y si soy así, por favor, me lo dicen. Y hay investigaciones que muestran que tenemos desarrollado el oído desde más o menos el 6º mes de gestación. Es decir, esta idea de que las madres deben hablarles a sus niños mientras están embarazadas, electrofisiológicamente se ha demostrado que tiene utilidad, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Entonces, ¿en qué momento empezamos a escuchar palabras? Pues desde antes de nacer. Pero de manera muy evidente y clara hay una reacción a estímulos lingüísticos a partir del nacimiento. Para quienes nos escuchan, que tienen niños pequeños, saben que hay ciertas voces que tranquilizan a los niños chiquitos de manera preferente a como las tranquilizan otras voces. Y también se ha mostrado en experimentos de tipo psicolingüístico que los niños desde el 3er mes de vida distinguen cuando se les está hablando en la lengua que hablan en su entorno familiar, lo que podríamos llamar su lengua materna, y cuando se están escuchando otros idiomas a los que no están familiarizados. Su cerebro reacciona de manera diferente. Entonces todo pareciera indicar que desde antes de nacer empezamos ya a desarrollar conexiones para familiarizarnos con un código comunicativo de manera preferente. Lo que significa que tenemos pues una impronta, un apego emocional muy temprano al idioma pues en el que nos hablan nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, la gente que normalmente rodea a todas las personas en las primeras etapas de su vida. O sea, el cerebro está moldeado de alguna manera para para esos estímulos, para esa lengua. Así es. O sea, ese desarrollo se establece durante el último trimestre del embarazo y luego en las primeras semanas de vida de los niños. El entorno familiar es una característica de esa lengua. Me decía un neuropsiquiatra que la voz de la madre llega deformada porque la oye, es una vibración. Sin embargo, las voces del entorno llegan muy claramente reconocibles. Cuando van a visitar al bebé que nació, reconoce las voces de todo el mundo. Así es. De los abuelos, sobre todo, y del padre, ¿no? Sí. Los hermanos. ¿Qué pasa con qué entendemos por el entorno familiar? Porque no necesariamente hay consanguinidad, digamos. No, o sea, es eso que está cerca. Exacto. O sea, finalmente cada familia se conforma de manera distinta y tenemos desde
familias de 1 o 2 individuos hasta familias de muchísimas personas, y eso pues va también a configurar a cuántas voces están los niños expuestos en su durante su desarrollo infantil. Y entonces, ¿qué sucede cuando, pensando por ejemplo en las poblaciones que tienen una lengua distinta del español dentro de México, qué pasa cuando se ven inmersos en un ambiente que habla español, ¿no? Cuando vienen de casa, por ejemplo en la escuela, vienen de casa con una lengua materna, ¿no? El otomí, el náhuatl, vienen de casa con esa lengua. ¿Qué pasa cuando llegan al entorno escolar? ¿Cómo lo viven? Bueno, de hecho yo creo que si pensamos en cuál es la dinámica lingüística a estas alturas del siglo XXI, la mayoría de los niños, independientemente de su origen socioeconómico y geográfico, están expuestos a más de un idioma de manera muy temprana. Los medios de comunicación, y ustedes son un buen ejemplo, están presentes en los hogares de prácticamente todas las familias mexicanas, desde que los niños nacen. Pero por otro lado, efectivamente, hay estos ámbitos de lo que le llamamos los lingüistas socialización secundaria, como sería la escuela u otras instituciones, en donde el impacto de exponerse a un código comunicativo diferente del de casa puede ser mayor. No es lo mismo estar con esta especie de, por llamarlo de alguna manera, ruido de fondo que escuchamos continuamente en los medios, a estar experimentando el que tengamos que desarrollar habilidades cognitivas en un idioma que no es nuestro idioma propio. Lo que sucede con muchos de estos niños es que la demanda en las escuelas es que ellos se desempeñen académicamente en un idioma que no es en el que han desarrollado la mayoría de sus habilidades comunicativas y cognitivas. Entonces hay una especie de disonancia cognitiva. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se manifiesta esa disonancia? Bueno, se manifiesta de muchas maneras. En muchos casos con silencios muy profundos. Muchos de estos niños en las escuelas se quedan callados y los profesores tienden a pensar que tienen problemas de aprendizaje. Algunas veces me tocó, cuando trabajé en la Secretaría de Educación Pública, en la Dirección de Educación Especial, que nos llegaban estos niños con diagnósticos de sordera o de deficiencia mental o de algún otro tipo de desorden de aprendizaje, pensando que su silencio y su incapacidad para interactuar en el aula se debían a una causa orgánica, y había muy poco conocimiento de que se trataba pues de la respuesta de cualquier ser humano ante un escenario de bilingüismo violento, que es el paso, digamos, sin muchos intermedios entre un idioma en la casa y otro idioma en el espacio escolar. La otra reacción es tratar de dejar de hablar la lengua del hogar para adaptarse a las demandas del idioma de la escuela. Sabemos que nuestro modelo educativo, como en la mayoría del mundo, es altamente competitivo, y a los niños que tienen un desempeño brillante se les reconoce y se les premia, y a los niños que no lo tienen se les arrincona o se les castiga. Entonces, hay niños que para responder a este sistema de competencia, entonces deciden no hablar el idioma que se habla en su casa por parte de sus padres, de sus abuelos y de otros familiares, para ser más competentes en el idioma de la escuela. ¿Y qué pasa? Lo hemos visto mucho con el caso de los niños migrantes, ¿no? Que a lo mejor hay muchos casos en los que ni siquiera pasan por el español, ya se ha documentado, ¿no? Que pasan de su lengua materna al inglés directamente, o que sí pasan por el español y entonces van dejando el español de lado porque no es lengua de prestigio, la van sustituyendo por el inglés. ¿Qué pasa? ¿Existe tal cosa como una lengua de prestigio? Bueno, de hecho sí, y ahorita tú justo pusiste un ejemplo muy interesante. Las lenguas no tienen prestigio por ellas mismas. Claro. Tienen prestigio a partir de la comunidad lingüística en la que se hablan.
tendemos a pensar que todas las lenguas indígenas son poco prestigiosas, pero cuando trabajamos en comunidades vemos que en algunas comunidades el no hablar la lengua de la comunidad es muy poco elegante y es mal visto. Entonces, efectivamente, en el caso de los niños cuyo idioma materno es una lengua originaria de México que migran a Estados Unidos, el español deja de ser una lengua no solo funcional, sino también, como mencionábamos, de prestigio, pero las dinámicas sociolingüísticas en cada caso son diferentes. Hay comunidades en donde se busca preservar la lengua originaria. Entonces, pues tenemos comunidades en California en donde el zapoteco, el mixteco, el purépecha son vitales, y otras lenguas también, pero son las que están mejor documentadas, y otras comunidades que prefieren pasar al español para mantener un vínculo con otros mexicanos que no hablan una lengua indígena en el contexto norteamericano, pero lo mismo pasaría para la mayoría del país. Tenemos algunas regiones en México donde la presión del español para desplazar a las lenguas indígenas es muy alta, y otras donde se han construido escenarios razonablemente estables de un bilingüismo en donde cada una de las lenguas cumple una función particular. Hay una parte en la vida cotidiana que arrincona a las lenguas, como por ejemplo la consulta médica, qué nos duele, cómo expresamos nuestra relación con el cuerpo, en las terapias psicológicas, con las emociones. Esta parte nos hace falta desarrollarla. ¿Cómo se desarrolla? No sé, uno puede ver, por ejemplo, en la medicina pública, un médico que ha trabajado, por ejemplo, en Chiapas, por ejemplo, que tiene ahora en el centro médico en el DF un paciente chapaneco, entiende más que si no hubiera estado en Chiapas. Y sí, no solo es una cuestión de terminología, o sea, no es cómo nos podemos referir al pie o a la nariz, sino también la idea de a quién afecta una enfermedad. En buena parte de las comunidades indígenas, el enfermo no es el individuo, es el colectivo. Y si nos ponemos a pensar en nuestra sociedad es igual, pues si a mí se me enferma un ser querido muy cercano, se te enferma. Se me enferma a mí. Entonces, pues a lo mejor a mí no me duele el pie, pero su dolor de alguna manera afecta también mi vida. Y entonces ese es el tipo de aportaciones que se hacen desde la antropología médica para crear entornos de atención a la salud, pues de una manera más holística, más comprensiva. Efectivamente, médicos que han tenido la experiencia de trabajar en comunidades indígenas suelen desarrollar esta sensibilidad. Ojalá todos lo hicieran, pero nos hace falta todavía a nivel nacional un sistema que efectivamente piense en la enfermedad como un proceso social y no solo como algo individual. Ahora, lo que estás mencionando también tiene una belleza que me llama mucho la atención. Pensar, por ejemplo, en esto de si me muere, si me enferma. Sí. Cada una de las lenguas es una manera de ver el mundo distinta, ¿no? Lo vemos mucho, sobre todo con las lenguas de nuestros pueblos originarios, que no solamente nos muestran así se habla, sino esta es la manera en la que entendemos el mundo, esta es la manera en la que nos relacionamos con la naturaleza, con ciertas palabras que no tienen traducción siquiera porque son conceptos clarísimos, ¿no? Cuando aprendemos más lenguas, nos estamos apropiando de otras maneras de entender el mundo, estamos abriendo maneras, cosmovisiones, no lo sé. ¿Qué pasa cuando decimos, órale, voy a entrar a aprender muchas más lenguas? Explícale un alemán por qué se te enferma un hijo. Claro. Lo que un maestro mío de la facultad llamaba dativos mádricos. Exacto. O me reprobaron a mi niña. Ajá. Es que me la reprobaron. Exacto. Tenemos todos esos. Sí, claro. Explícaselo a un alemán. Sí. ¿Qué pasa con otras lenguas? Mira, todas las lenguas son sistemas de clasificación. Al final, diría Lévi-Strauss, los seres humanos somos entes clasificadores y nuestro recurso para clasificar son precisamente los idiomas. Así es que efectivamente cada lengua clasifica aquello que le resulta pertinente, asequible, importante. Y entonces, pues, tenemos lenguas que son particularmente detallistas en la expresión de cierto tipo de relaciones emocionales y otras que están mucho más enfocadas a describir elementos del entorno. Hay esta famosísima reflexión de pues uno de los fundadores de la antropología cultural, Franz Boas, acerca de todos los tonos que hay para decir blanco en Inuktitut, la lengua que hablan los Inuit.
y nosotros pues no podemos desarrollar incluso la capacidad de tener la discriminación entre estas diferentes tonalidades de blanco. Nos pidió al CIESAS la Biblioteca Vasconcelos hace unos días, precisamente con motivo de esta semana de celebración de la diversidad lingüística en nuestro país, que les ayudáramos a traducir los títulos de algunos de los libros más consultados en la biblioteca. Yo dije, híjole, a ver cuándo llega. Entonces, bueno, pues el primero, se imaginarán ustedes, era Las 50 sombras de Grey. Entonces, qué interesante ejercicio ese, ¿no? Pues está bueno, padrísimo. en primer lugar, a mí la traducción del inglés al español me cuesta un poquito. Yo hubiera puesto otro título, porque sombras no corresponde exactamente a shades. ¿Cómo le hubieras puesto? ¿Los 50 matices? Algo así, pero entiendo que no soy traductora literaria, así es que confío en que quienes hicieron la traducción saben más que yo de esto. En ventas. Y tampoco trabajo en ventas. Pero el grupo de lingüistas con el que estuvimos trabajando, todos ellos son egresados del programa del posgrado en lingüística indoamericana del CIESAS que ya mencionabas, Luisa, y hablantes de diferentes idiomas, pues estaban en gran discusión porque sombra en algunas lenguas indígenas se refiere a los muertos, a los espíritus que están con nosotros. Entonces estaban haciendo unas complicadísimas elucubraciones si el título del libro se refería a esta relación entre la vida y la muerte. Yo les decía, a ver, yo no lo he leído, confieso mi ignorancia en ese tema, pero pues como que ya lo leímos todos. Exacto, algo hemos escuchado porque finalmente pues vivimos en este mundo y entonces una de las chicas confesó que ella sí lo había leído, entonces empezamos a discutir de qué iba y entonces al final quedó súper interesante la traducción porque en cada uno de estas 8 lenguas para las que tradujimos este título y otros, se hizo este trabajo de comparación de qué era lo que más se aproximaba a la intención de un autor cuando intitula una obra. Y efectivamente ahí nos dimos cuenta que en algunos casos era muy difícil hacerle justicia. Como ellos también tenían la impresión de que cuando querían expresar algo y lo querían pasar al español, esa expresión en español no comunicaba la complejidad de lo que estaban expresando en su propia lengua materna. Bueno, ¿y cuándo vamos a poder, ya estamos en el chisme, ¿cuándo vamos a poder leer 50 sombras de Grey en otras lenguas? ¿No? Solo los títulos, sí. Entiendo que ferretería se va a complicar. No, pero está bien. Entiendo que esta semana lo van a empezar a transmitir por redes sociales. Eso fue lo que nos comentaron. Ay, Daniel Goldin. Exacto, sí, fue iniciativa de Daniel. A ver, entonces platicábamos fuera del aire y creo que tiene que ver con esto, con lo que nuestra lengua materna dice y que no logramos decir en otros idiomas. ¿Cuáles son estos campos semánticos o estos campos que siempre se quedan en nuestra lengua materna, que nos cuesta trabajo traducir? Y traducir fielmente, además. Sí, yo creo que depende de qué tan bilingües podemos llegar a ser. Hace un momento fuera del aire comentábamos que actividades como contar, pero en mi experiencia en trabajo con hablantes bilingües, algunas de las cosas que me comentan que les resultan más difíciles de expresar en español son temas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos. Me decía hace poco una chica que fue mi estudiante y que ahora tiene 2 niños. Me decía, es que cuando estoy muy, muy enojada, no puedo regañar a mis hijos en español. Para regañarlos a gusto, solo puedo hablar en náhuatl. Y lo mismo me pasa cuando le quiero decir cuánto quiero a mi esposo. Entonces era una especie como de reflexión. Si cuando estamos muy enojados, muy emocionados, en este estado o en este conjunto de estados emocionales en donde la racionalidad no es la que priva, es más probable que nos sintamos cómodos con el primer idioma que aprendimos. Probablemente también tiene que ver con lo que comentábamos al inicio de esta conversación, si también es lo primero que nos comunicaron cuando estábamos muy pequeñitos, pues es probablemente también aquello que tenemos más consolidado como aprendizaje comunicativo. ¿Se guarda en un lugar distinto la lengua materna? Mira, hay diferentes investigaciones
ya de orden más neurolingüístico, que muestran que hay diferentes patrones. Parece que depende en qué edad aprendes los segundos, terceros, cuartos idiomas, en qué zonas del cerebro se va, digamos, aterrizando, guardando esa información. Pero también se ha visto que no es igual en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tendemos a tener más comunicación entre los dos hemisferios cerebrales. Por eso es que hay la hipótesis de que tenemos también mejores habilidades comunicativas. No sé, ¿tú qué opinas? Pero bueno, la idea es que tenemos, digamos, en pacientes que sufren algún tipo de lesión neurológica y que hablaban más de un idioma, tenemos diferentes escenarios, desde los que olvidan todos hasta los que nada más olvidan alguno de los idiomas que aprendieron. Y entonces allí podemos ir infiriendo cuáles son estas zonas del cerebro que se involucran en el desarrollo de nuevas habilidades comunicativas cuando vamos aprendiendo una segunda, una tercera, una cuarta lengua. Es que, por ejemplo, por aquí nos mandaban algunos ejemplos, ya cerré el teléfono, pero había un ejemplo que me gustó muchísimo que decía: yo puedo hablar otras lenguas, pero no me hablen de leerlas o escribirlas. ¿Qué pasa con ese tipo de aprendizajes cuando a lo mejor nos mudamos a otro país una temporada o algo así y aprendemos hasta el slang del lugar al que vamos y ya nos la sabemos de todas, y ahora léete este parrafito de Dickens y te quedas con cara de leerlo o escribirlo? ¿Se dificulta? ¿Por qué? ¿Qué pasa en esa otra parte? Bueno, las lenguas originalmente entran a través de la vía auditiva. Entonces, la mayoría de las investigaciones neurolingüísticas lo que han mostrado es que justo se alojan cerca de donde están las regiones cerebrales que tienen que ver con el oído. La lectura y la escritura pasan por la vía visual. Entonces, se tienen que establecer interfaces entre la información que ingresa por la vía visual, la que ya tenemos almacenada por la vía auditiva y luego la que producimos a través de el movimiento de todo el aparato fonoarticulador, que ese está, digamos, asentado en las regiones más frontales del cerebro. Acabamos de conocer un idioma por completo. Eso puede ocurrir, una lengua, podemos conocerla de principio a fin. Lo planteo pensando en el chino, por ejemplo, o en otras lenguas que las personas que nacen ahí nunca terminan de conocerlas, ¿no? Porque algunas personas dicen, es que escribir en chino no tiene fin. Conforme creces tienes que aprender más y más y más, mueres y no acabaste, ¿no? A ver, ¿pasa o no pasa? Digamos que los idiomas tienen diferentes componentes que van de lo más simple a lo más complicado. Lo más simple es esto que serían los sonidos, los lingüistas les llamamos fonemas. Los fonemas. En su contraparte escrita, para el caso de estas lenguas que tienen una escritura como la nuestra, serían las grafías. Luego está este otro nivel de las reglas de combinación, que los lingüistas le llamamos gramática. Luego está... Y que todas las lenguas lo tienen. Todas las lenguas lo tienen, todas tienen sonidos, todas tienen gramática, y todos tienen este otro componente que es el de lo que los lingüistas llamamos signos lingüísticos, que sería el nivel léxico, el nivel de las palabras, son los vocabularios. Entonces, la diferencia entre unas lenguas y otras es esta correlación entre cuántos sonidos, cuántas reglas gramaticales y cómo se organizan estas para constituir las unidades léxicas y su combinación en enunciados. Entonces hay lenguas con poquitas reglas y muchas unidades pequeñas, es lo que le pasa al chino. Hay lenguas que tienen menos unidades pequeñas, pero más reglas de combinación. Hay todavía muchas discusiones, y ustedes saben probablemente mucho más de esto que yo, acerca de cuál es la manera correcta de decir ciertos términos en español. Hay toda una discusión de si el subjuntivo es correcto o incorrecto, y hay quien me dice en el medio académico, no ponga subjuntivos, y digo, bueno, pues a veces sí se vale. O los gerundios. O los gerundios. Como dice Eduardo Casar, ya no hay ni personaje que se llame Fernando, porque todo el mundo odia los gerundios. Sí, y bueno, no puede uno pensar en una oración que tenga un verbo que esté en su forma no activa, es un gerundio o un infinitivo. Entonces, ese tipo de cosas, pues, las vamos aprendiendo conforme vamos desarrollando más competencias en nuestro idioma o en otros. Y a veces nos sucede
que cuando aprendemos una segunda o una tercera lengua, como aprendemos las reglas gramaticales, incluso podemos equivocarnos menos que nuestra lengua materna, en donde inferimos las reglas gramaticales y medio nos las enseñan en la escuela. Sí, o hay ciertas partículas que nos van a ser imposibles siempre, como o que nos van a costar trabajo, o que nos van a delatar como no hablantes de lengua, o sea, no hablantes primarios de esa lengua. Así es. Como las preposiciones. Sí. O sea, porque son una cosa, en muchas lenguas son completamente aleatorias, ¿no? Sí. Porque usas una preposición en lugar de otra. Sí. Y los fonemas, ¿no? Yo tengo un amigo argentino que vivía en la calle de Tlacoquemecatl y que sufría como un condenado. Claro. Porque le era imposible el fonema. Sí, se subía a los taxis. No, se subía a los taxis y se lo apuntaba en la mano, porque ahora sí le iba a salir y se reían del todo los taxistas. Pero sí, hay ciertos fonemas para los cuales hay una cosa también de músculos que nos activan. Exacto. Como nos pasa, si alguno de ustedes habla francés, pues ellos distinguen entre vocales nasales y vocales no nasales, y resulta que nosotros no sabemos hacerlo. Entonces, pues yo medio hablo francés, pero se me nota luego, porque esta oposición entre nasal, no nasal, nasal oral, no se me da. O sea, la tengo que pensar mucho para que la pueda yo pronunciar. Tiene que ver con qué habilidades vamos desarrollando en etapas muy tempranas. De hecho, se calcula que el desarrollo fonológico completo se da más o menos alrededor de los 4 o 5 años, es decir, es una etapa muy, muy temprana de nuestra vida. Entonces, si aprendemos un idioma cuando tenemos 16 años, pues ya tuvimos 12 años de práctica solo de un sistema fonológico. Y de hecho, la fonología del español, en comparación con la de otras lenguas que se hablan en el mundo, es relativamente breve. Tenemos poquitos sonidos. Sí. Nos pregunta Alejandro Heredia en redes si hay idiomas más complejos y más simples. Bueno, es un poco lo que comentaba hace un momentito. Yo creo que todos los idiomas son igual de complicados, pero la correlación entre estas unidades mínimas, las reglas que permiten que éstas se combinen y cómo se producen mensajes más amplios, es la que varía. Entonces, bueno, tenemos lenguas con mucha complejidad morfológica, como es en el caso del español, donde cada verbo carga en sus marcas morfológicas información semántica de la persona, del tiempo, del número, del modo. Y tenemos lenguas que no tienen tanta información, como es el caso del inglés. Los verbos en inglés cargan muy poquita información en sus marcas morfológicas. Sí. A diferencia nuestra, la fonología del inglés es más compleja. El inglés, dependiendo de la región, tiene el doble de sonidos que el español, en algunos casos incluso más. Entonces, yo no diría que una es más complicada que otra, simplemente que se comportan de diferente manera a partir pues también de su desarrollo histórico y de las lenguas con las que han entrado en contacto. ¿Y qué pasa con estos niños cuyos cuidadores, porque para no hablar de madre y padre, que crecen entre una persona que habla un idioma y otra que habla otro idioma? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué adquieren? Pues mira, pasan varias cosas. Hay desde los niños que entonces hablan con cada cuidador el idioma que el cuidador usa. Entonces, si digamos, en este patrón de familia tradicional, su papá le habla en la lengua 1 y su mamá en la lengua 2, a su papá se le dirigirán en la lengua 1, a su mamá en la lengua 2, y si alguien les habla una tercera. O alguien que les habla en alguna de las dos lenguas de su papá o su mamá, no saben muy bien qué hacer. Es como si desarrollaran estos códigos particulares para comunicarse con un cuidador primario. Luego están los niños que desarrollan una mezcla de las dos lenguas porque de hecho es muy difícil que en casa en este tipo de arreglos donde hay personas que hablan diferentes idiomas, no haya transferencia de una lengua a la otra, desde el vocabulario hasta las reglas gramaticales. Entonces, muchos niños que crecen en este escenario, de hecho, combinan los dos idiomas. Y es lo que de repente a nosotros nos salta al oído cuando escuchamos hablar a personas que han crecido en hogares bilingües.
y es algo que en algún momento se le denominó, incluso de manera no muy afortunada, español indígena. A mí el término no me gusta. Pero se nota en la manera de hablar que aprendieron junto con el español un idioma diferente. ¿Y cuál almacenan como su lengua materna? Yo creo que almacenan esta lengua mezclada. Mezcla. Hacen un híbrido. Sí, porque hacen un híbrido. De hecho, ya así las enseñan a la siguiente generación. Hay muchas preguntas, muchos comentarios en redes. En realidad, están hablando de muchas lenguas de nuestro país. Se siente muy rico cuando de pronto dicen, yo estaba intentando aprender celtal, si no me equivoco, por ahí hablaron del otomí. ¿Quién se encarga de proteger estas lenguas en nuestro país? ¿O quién tendría que hacerlo? La UNAM hace un esfuerzo muy interesante, del que hablamos constantemente. Otras universidades lo hacen, pero bueno, los sistemas educativos tienen una preferencia a hablar en español. No lo digo por las universidades, lo digo por las primarias y los espacios donde a lo mejor no se ha hecho un esfuerzo mayor. ¿Qué pasa en ese lado para cuidar las muchas lenguas de nuestro país, Regina? Hacemos algo, pero poco. O sea, sí, en educación inicial y básica hay propuestas. Hay esfuerzos. Estamos todavía, pues, digamos, es una de las asignaturas pendientes, pero se ha avanzado de manera lenta, pero ahí va. Hay que combatir un montón de ideologías alrededor de estas lenguas como poco prestigiosas, como portadoras de un montón de, pues eso, de prejuicios. Sabemos que los hablantes de lengua indígena en México tienen más probabilidades de ser pobres, de escolarizarse poco, de encontrar empleos mal remunerados. Entonces, no solo el sistema educativo, sino los propios padres de familia a veces prefieren que sus hijos solo hablen español. Entonces, eso vuelve también difícil el esfuerzo que puede implementar la Secretaría de Educación Pública. Hay estudios, por ejemplo, en India, que tiene muchas lenguas originarias también, y que tiene una lengua de dominación, que es el inglés, que sobre diferentes materias que tendrían que aprenderse en la lengua materna, ¿no? A lo mejor, no sé si a contar, a leer, a escribir. O sea, ¿sí tendríamos que hacer ese esfuerzo en la educación preescolar o en la inicial? Sí, hay varias propuestas pedagógicas que dicen, o bueno, incluso que muestran que si uno consolida el desarrollo lingüístico en un idioma, el que sea, hasta que se desarrolla la lectoescritura y el conocimiento de la matemática básica, el aprendizaje de una segunda y una tercera lengua y de otras asignaturas asociadas se dará sobre la base de la primera, en lugar de darse, como mencionaba yo hace rato, en esta especie de combinación que no siempre es muy clara. Pero también hay modelos que muestran que el aprendizaje en paralelo de dos lenguas, con dos sistemas de escritura y con dos modalidades de organización del mundo, es beneficioso para el desarrollo cognoscitivo de los niños. Creo que todavía no tenemos mucha claridad al respecto. Digamos, el contraejemplo de esto que tú señalabas es lo que sucede en Suiza. Todas las escuelas en Suiza, por obligación, enseñan a los niños al menos dos de las lenguas nacionales. En el desarrollo, en el desarrollo de la lengua tiene que ver el desarrollo de la literatura. No se piensa en la lengua francesa, por ejemplo, una gramática del siglo XI y una gramática, por ejemplo, en Finlandia del siglo XIX. Prácticamente el finlandés se aprendió a escribir con el Kalevala, ¿no? ¿Qué pasa con esas literaturas? Digamos que el siglo XX, que fue un siglo de migraciones y de mucha comunicación entre las culturas, generó un desarrollo muy rápido de muchas literaturas, pero el tener una vieja gramática, un viejo sistema de reglas, una vieja reflexión sobre la lengua, ¿hace más fuerte una lengua que otra o es un mito? No, es una realidad. Uno de los éxitos del castellano fue la gramática que escribe Elio Antonio de Nebrija el mismo año que llega Colón a América. Y fue una herramienta tan poderosa para la implementación del castellano en el continente americano como lo pudieron haber sido las creencias religiosas o el ejército. Las lenguas que tienen algo que le llamamos los lingüistas un proceso de normalización, que es lo que finalmente se refleja en una gramática, se pueden transmitir de manera intergeneracional y en espacios escolares con mejores resultados
que una lengua que se transmite a partir de la intuición de los hablantes. Yo sé que esa no es la publicidad de muchas de las academias de inglés, pero la realidad es que cuando nos explican cuál es la lógica atrás del funcionamiento de un idioma, la mayoría de nosotros puede después expandir esa información para producir enunciados nuevos. Sí, sí. Lo que dicen es la lengua, la mejor manera de transmitir una lengua, o sea, pensando en estas afirmaciones erróneas, la mejor manera de transmitir una lengua es hablándola, ¿no? Y la mejor manera de aprenderla es hablándola, pero esto no implica una reflexión sobre la lengua. ¿Qué tanto reflexionamos sobre la lengua materna? La mayoría de las veces reflexionamos sobre nuestro propio idioma cuando aprendemos un segundo idioma o cuando estamos tomando alguna clase que nos obliga a reflexionar en eso. Yo recuerdo, estaba yo muy chiquitita, tendría algo así como 6 años, y una maestra me preguntó, ¿cuál es el sujeto de me gustan tus trenzas? Y me quedé absolutamente pasmada. Yo dije, ¿cuál es el sujeto? ¿La tuviste que escribir y subrayar de una me con gustan rojo? tus trenzas? Exacto. Y yo decía, pues serán las trenzas. Y bueno, yo en ese tiempo usaba trenzas. Y entonces hasta que la maestra muerta de la risa me dijo, no, las trenzas son lo que me gusta a mí. Y entonces ese tipo de cosas las aprendemos a reflexionar con base en diferentes procesos pedagógicos. Algunos son formales, que son los que se generan dentro de espacios escolares, y otros son informales, pero que finalmente también forman parte de nuestra socialización en el entorno. No en todas las sociedades es igual, pero la mayoría de los adultos tendemos a corregir a los niños cuando cometen algún error al hablar. Entonces, si me dicen, no, es que mi muñeca está rompida, le decimos, no, está rota. Ajá. ¿Sí? Fíjate que una anécdota personal, tuve la oportunidad de entrevistar a un autor que se llama Michel del Castillo, que se ha instalado en la lengua francesa desde hace muchísimos años, y su madre es de lengua española, fue de lengua española, y le pedí que hiciéramos la conversación en español, ¿no? Y era inaudible, ¿no? Era inaudible y lleno de llanto, ¿no? Y dice que las oportunidades que tuvo de hablar español fueron bajo la soledad y el ruido de las bombas. Esa parte de la migración, cuando se abandona una lengua bajo una esfera traumática muy intensa, hay manera de recuperarla, de aliviarse, de curarse, de reconciliarse con ella. En los casos de migración, por ejemplo, en India, en algunos países árabes, en la parte de México. ¿No? Sí, regresar al otomí, regresar al náhuatl, al zapoteco, al tzotzal, al tzotzil. Los primeros años de esta década estuve trabajando en el sur de Veracruz, en un conjunto de comunidades chinantecas que fueron desplazadas por la construcción de 2 grandes presas en los límites de Oaxaca y Veracruz, la presa Miguel Alemán y la presa Cerro de Oro. Y estas comunidades perdieron no solo su territorio, perdieron sus camposantos, perdieron sus casas, sus animales, y alguna persona ya de edad me dijo, nos quitaron todo, lo único que no nos pueden quitar es el idioma. Era una afirmación muy fuerte que mostraba justo lo emocionalmente apegados que podemos estar a nuestra lengua como un emblema cultural en una situación de despojo. Entonces, pues esto pasa en migraciones forzadas, también en migraciones por voluntad propia, pero donde hablar nuestro idioma resulta difícil o hostil. Ahora hay muchas más personas reportando maltrato por hablar español en Estados Unidos que lo que se reportaba hace 2 años. Ay, Regina, estás abriendo una puerta bastante poderosa justo cuando esta conversación está por llegar a su fin, porque bueno, el tiempo del programa se nos viene un poco encima. ¿Dónde podemos saber más de todos estos temas? Vas a tener que volver, definitivamente. Es que se puso muy bueno, no queremos que se acabe. Esperemos vuelvas muy pronto. Yo encantada. Muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hacer ahora para celebrar este Día de la Lengua Materna mañana? Pues bueno, hay una campaña coordinada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en donde participamos todas las instituciones que estamos comprometidas con el desarrollo, el fortalecimiento y el conocimiento del patrimonio lingüístico en México, y habrá un montón de actividades en todas estas instituciones. Hay una página que luego le pediría
a Eli, que me está acompañando, que se las haga llegar porque no me las sé de memoria. La compartiremos en nuestras redes sociales. Sí, para que la puedan compartir en redes sociales, pero ahí vienen, a partir de ayer, de hecho arrancaron un montón de actividades, tanto en espacios públicos como en redes sociales, en los propios medios de comunicación, lo cual además me da muchísimo gusto. Hace 10 años todavía no era un tema en los medios de comunicación, y seguramente pues seguiremos tratando de promover que esta riqueza lingüística de México se comparta en más y más espacios para empezar a contribuir a desmentir este conjunto de prejuicios que se han asociado a las lenguas indígenas como lenguas sin gramática, como lenguas que no se pueden escribir, como lenguas en las que no hay literatura, en las que no se produce conocimiento, de las que es mejor deshacernos. Muchísimas gracias, queridísima Regina Martínez Casas, directora académica del CIESAS. Te abrazamos aquí y bueno, pues te abrazan muchos de los que hacen comunidad con nosotros. Gracias. También te dejaron muchos mensajes, te los mostramos fuera del aire. Y nos despedimos y nos despedimos con música. Con música tradicional, cantos de mujeres, a sugerencia de nuestra invitada. De cantos de mujeres inuit. Inuit. Rico, coco. Rico, coco. Oigan, ¿y ustedes saben quiénes son los inuit? No. Es interesantísimo porque justamente los inuit son los que viven en las regiones árticas de América, los mejor conocidos como los esquimales, entre comillas. Ellos no les gusta ser llamados esquimales, la palabra para ser descritas es inuit, es parte de su lengua, y lo que estamos escuchando es el canto tradicional de las mujeres inuit. Lo que ellas hacen, que es una maravilla, es que se sientan frente a frente y se echan lo que le viene siendo un tiro. Es decir, como la décima o como el canto veracruzano donde, órale, ahí vas tú y voy yo.
Se sientan, tienen unas trenzas gigantescas y están todo el tiempo haciendo como ir y venir, y las personas alrededor, los 100 metros alrededor, tienen que ir tocando las percusiones y se tienen que ir integrando. Son esas cosas que uno aprende aquí en Radio UNAM al escuchar toda esa música que no pasa en ninguna otra parte. Estas mujeres ya las habíamos escuchado a lo largo de la transmisión de Radio UNAM, las hemos escuchado en otras producciones y da muchísimo gusto saber que este tipo de lenguas se pueden poner en una estación de radio, en un noticiero, no nada más el inglés. Guillermo, no es cierto. No, pero es para todos, hay para todos. Y las mujeres inuit, todo para Guillermo. Ándale. No, le mandamos un abrazote. Y hay muchas lenguas, vamos a disfrutarlas todas. Mañana se celebra el Día de la Lengua Materna. ¿Y cómo lo van a celebrar los que hacen comunidad con nosotros? Váyanos ¿Qué quieren contando, escuchar? por ejemplo, estábamos platicando fuera del aire de en qué idioma sueñas. Sí. Uy, bueno, ya les cuento. ¿En qué idioma sueñan? Platíquenos cuál es la palabra que sacaron de su casa y que no se dieron cuenta de que nadie más decía hasta que llegaron al mundo. ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál puede ser? Como un ejemplo para entender una palabra que nadie más decía. Mi mamá dice agorzomado. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que no era una palabra. Cuando dices me pasas el chumbirito y quién sabe qué es el chumbirito. Pero en tu casa sí lo saben. Pues es que el chumbirito es básicamente cualquier cosa. El chumbirito es el audífono, el micrófono. Está bueno. ¿Qué palabra que uno solamente usa en casa? Hay que ir pensando. Ya nos tenemos que ir. Este programa ha llegado a su fin, este primer movimiento. No queremos que se acabe. Estuvo bastante rico y con muchísimas opiniones. Gracias al equipo de producción de radio y de TV UNAM, a los ingenieros, por supuesto, redes sociales, invitados, coordinación. Mucho que decir. ¿Qué pasó, Juana Inés? Y mucho que escuchar. Escuchen la nueva temporada de Calme Cali. Es que me llegó un mensaje de que sí, por favor. ¡Ay, Calme Escuchen, Cali! sí, para defender y conocer nuestras lenguas originarias. Jueves 10 de Calme la Cali, jueves 10 de la mañana. Nos vamos. Gracias a todos los que hacen Primer Movimiento. Gracias a Radio y a TV UNAM. Gracias, querido Miguel Ángel Quemain. Gracias. Querida jefe de información, Juana Inés de ESA. Muchísimas gracias, Luisa Miguel Ángel. Nos vemos mañana. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.